venimos a adorar, a exaltar. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Aleluya. Vamos a decir: tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Aleluya. Recibe nuestra adoración, oh Dios, en esta mañana. Vamos a decir: porque digno, porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. ¿Por qué? Porque digno, digno eres tú, a ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Aleluya. Recibe nuestra adoración, oh Jesús. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestro canto. Amén. Vamos a seguir cantando. Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, tú eres Cristo el Señor. Amén. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Amén. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Amén. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Aleluya. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo,
en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad, porque tú eres santo, santo, santo. Vamos, dígalo fuerte. Hijo de Dios, tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Vamos a decir, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, aleluya, en la hermosura de tu santidad, porque tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo, altísimo Señor, altísimo Señor. Aleluya. Es una bendición estar con ustedes. Hace preciosa la alabanza, ¿verdad? Felicidades a mis primitas y a mi tía que cumplieron años ahí hace días. Cuando estábamos en la alabanza estaba leyendo ahí, estábamos empezando, ¿no? Que dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando somos íntegros de corazón, cuando el Señor, cuando estamos esforzándonos, ¿no?, en la santidad y venimos y adoramos a Dios con el resto de nuestros hermanos en Cristo, nuestra alabanza es como una ofrenda a Dios, un olor fragante que sube delante de su trono. No es tanto lo que emitimos con nuestras voces, sino lo que sale de nuestro corazón, de una vida que busca a Dios. Si gustan acompañarme a Proverbios 11:30. Se escucha así como muy agudo, ¿no? ¿Así? ¿Está bien así o...? ¿Sí? Nunca he usado uno de estos, me siento raro, ¿sí? Ok. Dice la palabra del Señor: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué tremendo, ¿verdad? El que gana almas es sabio. Nuestras vidas, hermanos, nuestro testimonio como hijos de Dios es lo más importante. Cuando Salomón, ¿verdad?, estaba recibiendo el reino de Israel, o sea, iba a ser el rey, él fue al templo y le pidió a Dios solamente una cosa. Dios le dijo: pide lo que quieras. Y él dijo: dame sabiduría para poder
para poder guiar a tu pueblo. Y Dios le dijo: por cuanto tú pediste sabiduría y no pediste ni oro, ni plata, ni a tus enemigos, dice, yo te voy a dar también riquezas, ¿verdad? Y te voy a dar paz con todos tus enemigos. Y en su tiempo fue un hombre sabio. Su sabiduría fue más allá de las fronteras de Israel, ¿verdad? Extranjeros, ¿verdad? Lo que más es lo más famoso es la reina de Seba, ¿no? Que fue ahí, un país muy lejano, fue a escuchar, simplemente escuchar hablar a Salomón. Aunque sabemos que Salomón, ¿verdad? Amó más las cosas de este mundo, pero ya en su vejez entendió que todo era vanidad. O sea, todo lo que él experimentó para conocer, se dio cuenta que era vanidad. Y muchas veces le pedimos a Dios: Señor, danos sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Yo quiero sabiduría para entender tu palabra. Quiero sabiduría para también vivir tu palabra. Y qué tremendo cuando nos encontramos aquí en la palabra, que dice que el fruto del justo es árbol de vida. Recuerdo que una vez, cuando yo estaba casi recién casado, habíamos empezado la iglesia en San José del Cabo. Dios nos había llamado. Recuerdo que fue un tiempo que vivimos mi esposa y yo recién casados. Hubo algunas situaciones que se dieron y mi esposa y yo hablamos con los pastores y nos dimos un mes para orar y buscar la voluntad de Dios. Y fíjense algo bien curioso, es que yo desde que entregué mi vida al Señor, así, cuando el Señor me tocó y empecé a servirlo, pues yo por no sé, o sea, Dios me impulsó a hacer muchas cosas, ¿no? Ir a los hospitales a orar por enfermos. Dios me dio el privilegio de estar mucho tiempo en este ministerio y de ver muchísimos milagros en la gente enferma. Dice la Biblia que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, nuestro testimonio, ¿verdad?, nos precede, o sea, va por delante. A veces tú no te das cuenta y la gente comienza a hablar tu buen testimonio. Y yo recuerdo que a veces llegaba al hospital, hermanos. Eso así, ni yo me explico ahorita que me pongo a pensar. Yo en ese tiempo pues yo llegaba nomás así como yo era con mi Biblia, ¿no? Así llegaba al hospital. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba estudiando en el TEC. Y mi papá tenía una bloquera y yo la administraba. Entonces a veces salía a las 10 de la noche del TEC porque teníamos clases en la tarde, en la mañana, así medio quebrado el turno. Pero yo a las 10 que salía, cuando salía en la noche, salía a las 10 y me iba a la bloquera a checar la producción, porque tenía que llevar la producción diaria para que el sábado poderles pagar su raya a los que estaban produciendo los blogs. Y había una gracia de parte de Dios, hermanos, en mi vida, que yo llegaba al hospital a las 11, 12 de la noche a veces, y yo traía credencial, no traía nada, y los doctores me dejaban pasar a ver a mis enfermos. A veces entraba a terapia intensiva a orar por gentes a esa hora, a las 12 de la noche. No sé si a algunos les ha tocado tener amigos o familiares en terapia intensiva, pero terapia intensiva es de 3 a 5, pueden venir visitas y solamente los familiares más cercanos, que la esposa, el hermano, la hermana, así, ¿no? Y pues a mí a cualquier hora me dejaban entrar y era una gracia de parte de Dios. Pero yo me acuerdo que a veces llegaba al hospital, hermanos, fíjense, yo iba al hospital y entraba por, urgencias ahora está del otro lado, pero
El caso es que entraba yo así por un pasillo y había como sillas, así todo el pasillo. Y yo llegaba y de repente se empezaba a parar la gente que yo ni los conocía, a nadie. Se empezaban así a parar así y de repente se me juntaban todos así alrededor y, oiga, usted que está más cerquita de Dios, ore por mi esposo y por mi esposa y que mire que mi hermano que está ahí. Y un día, hermanos, en serio, eran como 15 personas las que estaban ahí conmigo. ¿Cómo se enteraron que yo iba a orar por gente? No sé. A lo mejor decían, no, pues un flaquito, morenito, alto, prieto, feo y jetón. Y yo creo que me veían que yo iba con una Biblia que no es común y decían, ese es. Yo así quiero imaginarme, ¿no? Pero me acuerdo que yo aprovechaba ese momento y agarraba y empezaba a todos, les predicaba el evangelio y les daba el plan de salvación. Y ya cuando terminaba de predicarles, decía, bueno, ¿alguno quiere entregar su vida a Cristo? Y hermano, yo me sorprendo porque todos decían, sí, queremos entregar nuestra vida a Cristo. Y lo bueno, pues vamos a agarrarnos de las manos. Y a nadie le importaba si nos estaban viendo, si nadie le daba vergüenza. O sea, era un momento donde el Espíritu Santo de Dios estaba hablando, convenciendo de pecado, justicia y juicio, y estaba trayendo salvación. Y en ese momento a ellos no les importaba que hubiera testigos, que hubiera gente viéndonos, nadie se avergonzaba. Ellos se agarraban de las manos y orábamos y hacían su oración de fe para entregar a Cristo, sus vidas a Cristo. Y ya pues cuando ya habían entregado su vida a Cristo, entonces les decía, bueno, ahora sí, ¿dónde está tu esposo? No, en tal cama, y tu hermano en tal cama, y así. Y ya me iba y me iba a buscarlos, les predicaba el evangelio a los enfermitos allá en sus camas, oraba por ellos, y ya al rato, después al día siguiente llegaba, o el otro día, y de repente, no, que se sanó, y que de repente ya estaba dializado en terapia intensiva, no, pues que ya salió de ahí, y ahora ya sus riñones están funcionando. La señora había quedado toda desfigurada del accidente, oramos por ella, al día siguiente ya estaba toda desinflamada y casi como si nada hubiera pasado. Pues había cosas que estaba haciendo el Señor. Después me fui a vivir a Los Cabos y recuerdo que allá en Cabo también yo iba y me iba a la casa de los hermanos y me llevaba la guitarra y nos poníamos a orar a Dios y a orar y iba a la casa de repente de personas que conocía, les predicaba a Cristo, se convertían, los empezaba a discipular y como a la siguiente semana la casa estaba llena de amigos que habían invitado para que también les escuchar de Cristo. Y pues yo me ponía ahí a discipular. Les cuento todo esto, hermanos, no para alzarme o vanagloriarme o que digan, ay, el Alex, no. Toda la gloria es para el Señor, hermanos. Pero cuando nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor, Dios se va a glorificar y Dios va a usar tu vida. Aunque no seas famoso y no salgas en YouTube ni seas famoso en las redes sociales, eso no es lo que está buscando Dios. Dios no va a preguntarnos cuando vayamos al cielo, a ver cuántos likes te dieron en YouTube, ¿no? O sea, entonces, pero lo que les decía hace un momento, yo nunca le pedí a Dios o tenía en mi corazón el deseo de ser pastor. O sea, Señor, yo quiero ser pastor, Señor, ayúdame. Yo simplemente quería servir a Dios. Incluso recuerdo que yo me iba a ir a un seminario a estudiar a Texas, una escuela bíblica ahí de misiones que se llama Cristo para las Naciones. Ya me habían aceptado, estuve una semana ahí con los estudiantes ahí escuchando. O sea, ya tenía mi visa de estudiante lista, iba a traspasar o a dejar mis negocios. Pero un día en oración, estábamos ahí un grupo de jóvenes, sentimos la necesidad de buscar a Dios y nos íbamos todos los días a las 6 de la mañana a orar a la iglesia. Y un día que estábamos ahí, cayó el Espíritu Santo, comenzamos a hablar en quién sabe cuántas lenguas. Llegamos a las 6, eran las 10, 11 de la mañana, habían pasado
5 horas y ni cuenta nos dimos del tiempo que había pasado. Pero estando ahí, Dios me dio a mí en lo personal me habló y una palabra que me dijo: no se vayan de Cabo hasta que reciban poder, porque yo voy a convertir esta tierra de ser llamada una tierra de perdición y de maldición, hablando de Los Cabos, ¿verdad? Mucho turismo va ahí a prostitución, drogas, alcohol y todo lo que se puedan imaginar, un Sodoma y Gomorra. Dice, y voy a convertir esa tierra de ser una tierra de maldición y perdición a una tierra de bendición y de salvación, donde gente de todo el mundo va a venir a este lugar y van a ser salvos por el poder del Evangelio. Gente de todo el mundo va a venir a esta tierra. Dice, para ser sanos de enfermedades incurables. Dice, y cristianos de todo el mundo van a venir a esta tierra, a la baja, para ser llenos del fuego del Espíritu Santo y regresar a sus países a levantar la última y la más grande y gloriosa cosecha en la historia de la humanidad, porque Cristo viene, hermanos. Entonces, cuando yo quería ir a ese instituto bíblico, a ese seminario, tampoco mi deseo era para ser pastor. O sea, yo quería ser misionero. Pero cuando Dios me dijo, no se vayan de Cabo hasta que reciban poder, en ese momento Dios no me tuvo que decir que yo no me iba a ir a Cristo para las Naciones. Yo entendí que me tenía que quedar. Y al tiempo conocí a mi esposa, nos casamos, y les decía que hubo una situación en la iglesia donde hablamos con los pastores y nos dimos un tiempo para orar y buscar a Dios y ver cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y recuerdo, después de un mes de orar, Dios me volvió a hablar y me dio una palabra específica y me dice: quiero que empieces una obra nueva, con gente nueva, y que comiences a trabajar en la visión que yo te di. Y obviamente pues eso significaba que tenía que comenzar una iglesia, ¿no? Y comenzar a pastorear. Y pues yo siempre, cuando Dios me ha hablado algo, pues soy obediente. Y recuerdo que hablé con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo que comencemos una obra nueva con gente nueva. Dice, y bueno, como a mí no me gusta y no creo en los llaneros solitarios, ¿verdad? Y yo sabía que los pastores que tenía en ese momento no iban a ser mis pastores para la obra nueva que iba a comenzar. Pues me vine a La Paz a hablar con Jehú y Pina, mis pastores, y les hablé de la visión y lo que Dios me había hablado, y me dijo: mi hijo, dice, te estabas tardando, dice, yo te estaba esperando, dice, para que me hablaras conmigo. Y me dice: tienes nuestra cobertura y nuestra bendición. Entonces pues ya empezamos con cobertura y empezamos a trabajar. Y Dios, hermanos, respaldó la obra. Comenzamos a trabajar con gente, familias que habían sido destruidas por alcohol y drogas, y trabajar en restaurantes esas familias. También Dios hizo una obra tremenda. Mucha gente fue liberada de las drogas y el alcohol, y vimos muchas familias ser restauradas, hermanos, y ver cómo servían a Dios. La verdad, hermanos, que fue para nosotros una bendición. Pero son cosas que a veces uno no las pide, pero Dios te va preparando para esas cosas. El hecho de que yo siempre andaba predicando el Evangelio en el TEC con mis compañeros de escuela, en los hospitales. Me fui a Cabo terminando la carrera para trabajar con mi papá en los negocios, y también pues era predicar y discipular gente. De alguna manera Dios me fue preparando para el pastorado, ¿no? Y después, cuando empecé a pastorear, Dios empezó a abrir puertas por todo el norte de la Baja,
para ir a ministrar en las iglesias, en las comunidades. Y pues allá nos tocó también, desde que Abby y Jorge se fueron para allá, siempre hacíamos 1 o 2 viajes al año a ministrar a las iglesias, a los pastores. Y Dios ha hecho cosas preciosas, hermanos. Pero fíjense, muchas veces, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, muchas veces el enemigo, ¿verdad? La Biblia dice que siempre nos ataca con dardos, ¿no? Los dardos del enemigo, ahí lo pueden leer cuando puedan leer acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, ¿verdad? La espada del evangelio. Entonces, hermanos, yo recuerdo que una vez yo planté unos arbolitos de mango en mi casa, en el patio. Qué tremendo, Eligio. No sé si te ha pasado a ti, pero como a veces el enemigo, ¿verdad? nos quiere atacar. Un día, le digo, yo planté unos árboles de mango y yo tenía mucha expectativa, mucha ilusión, porque a mí me encantan los mangos. Y los mangos que planté eran mis mangos favoritos. Uno de ellos, tía, era un mango que plantó mi tata en la tienda de San Lucas. Ahí está todavía el árbol, de hecho, y sigue dando mangos. Bueno, pues ahí estaba ese árbol de mangos. Agarré una semilla de esas y alguien que sabía de siembra de mangos me dijo: siempre tienes que poner 2, porque por lo regular uno no se va a dar, y el otro sí. Entonces ya puse 2, y luego de otro mango que es el petacón, que me gusta mucho, también puse 2. Y ya pues me acuerdo que a veces había unas reuniones ahí en la casa, y en el patio poníamos sillas, y poníamos las sillas arriba de los manguitos para que nadie los pisara. Total que fueron creciendo los mangos, pues ya estaban bien grandes. Y me acuerdo que dijeron que los mangos a los 2, 3 años era cuando empezaban a dar fruto por primera vez. Entonces me acuerdo que era el 3er año, hermanos, y yo todos los días salía, porque de repente vi que iba por la ciudad y veía que los árboles ya estaban dando las flores, pues, de los mangos. Y dije, pues voy a checar los míos, y veía y nada. Y luego al rato, al día siguiente, volví a checar y nada. Y luego creo que se acabó el 3er año y no pasó nada. Y luego el 4.º año llegó y empecé a ver flores en otros árboles, y fui a mi casa y no había nada. Híjole, dije yo. Y todos los días salía a ver si había flores. Y un día, hermanos, el dardo del enemigo, ¿no? ¡Pum! Ese me dice así, fíjense, dice: así como este árbol no tiene fruto, así es tu vida, sin fruto. Y yo me acuerdo que yo oré a Dios y le dije: Señor, te pido que estos árboles den fruto. Tú conoces mi corazón. No tenía ni una sola flor, hermano, ni siquiera un brotito de esos donde va a salir la flor, no había nada. Y fíjense bien, hermano, al día siguiente, en la mañana tempranito, me levanté. Estaba lleno de flores. Eso fue un milagro. Y ahí el Espíritu Santo, Dios me habló y me dijo, ya no fue un dardo, ahí fue Dios. Me dice: así, dice, como estos árboles dan fruto, así es tu vida llena de fruto. Dice. Y tus frutos son fruto bueno, fruto abundante, fruto deseable a los ojos. Y yo recuerdo, hermanos, no, hombre, no se imaginan cuántos mangos dieron los 2 árboles, hermano. Muchísimo. Y el Señor recordándome: tu vida tiene fruto. Y así muchas veces el enemigo va a venir a tu vida a decirte que no hay fruto, que Dios no tiene nada para ti. O vas a pensar que Dios no te usa o no te puede usar. Y a veces la peor mentira, hermanos, que podemos creer es que
que el servir a Dios es solamente estar aquí detrás del púlpito o aquí en los instrumentos musicales. O sea, doy gracias a Dios por todos los servidores que sirven en la iglesia. Todos aquellos que llegan temprano a limpiar, a barrer, a trapear, a acomodar las sillas para que tú y yo lleguemos a un lugar digno para poder adorar al Señor. Gracias, de veras, bendigo a todos los servidores de Sión. Hace rato cuando estábamos alabando al Señor, también el Señor me quebrantó y recordé de cuando yo tenía 5 años. Aquí me traían mi tío Chuy y mi tía. ¿Se acuerda, tía? Aquí nos traían a la escuela dominical y Maggie me daba clases. Tampoco eran pastores ellos, eran servidores. Y en su tiempo Dios los exaltó y los dejó como pastores. El fruto de justo es árbol de vida. ¿Verdad? Nosotros sabemos que cuando Dios hizo el huerto del Edén y ahí puso al hombre y a la mujer para que señorearan y cuidaran el huerto, dice que estaba ahí, había 2 árboles, no era uno, eran 2. Era el árbol de la vida, ese era uno, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese era otro. Y Dios le prohibió a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Pero ellos, a pesar de que ellos eran la imagen de Dios en la tierra y tenían toda la potestad, todo el poder, toda la autoridad de parte de Dios para sojuzgar y someter la tierra, ellos quisieron ir más allá, desobedecieron a Dios. Pero si tú te vas ese es el principio, pero si tú te vas a Apocalipsis, vas a ver ahí una escena donde también hay un árbol, ¿verdad? El árbol de la vida. Entonces, el fruto del justo es árbol de vida. Cuando nosotros vivimos, hermanos, el Evangelio, la palabra del Señor, hay un testimonio que habla por nosotros. Una cosa es que yo haga alarde de mi fe, pero mis frutos, o sea, mi vida, no da testimonio de ser un hijo de Dios. Pero yo puedo, mis frutos como hijo de Dios, van a hablar por sí solos de que soy un hijo de Dios. ¿Y por qué es árbol de vida? Porque gente va a venir y se va a alimentar de la palabra, que es el pan de vida, a través de tu vida. Y la vida se va a producir en ellos. Árbol de vida, ¿verdad? El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Posiblemente no terminaste una carrera, posiblemente seas un empleado, ¿verdad? Que trabajes por un sueldo. Gloria a Dios. Sea poquito, sea mucho, dale gracias a Dios, porque esa es la provisión de Dios para tu casa. ¿Verdad? Porque muchas veces nos quejamos porque ganamos poquito, tenemos poquito. Y no nos damos gracias porque tenemos una fuente de bendición, una fuente de provisión para nuestra casa. Y que hay gente que no tiene absolutamente nada. Por eso Dios, ¿verdad? En su palabra nos dice, teniendo abrigo y sustento, estén contentos. Amén. Proverbios 24, del 10 al 12, dice la palabra del Señor:
Proverbios 24, del 10 al 12. Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amén. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Si sabemos el destino de aquellos, hermanos, que no conocen a Cristo. ¿Cuál es? Es la muerte, pero la muerte segunda, ¿verdad? El infierno, donde ya no hay salvación. Por eso el que gana almas es sabio, ¿verdad? Tengamos misericordia de aquellos que no conocen a Dios. Daniel 12, del 2 al 3. ¿Ya lo tienen? Daniel 12, del 2 al 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mira, si tú crees que no eres nada o que no tienes nada, ¿verdad? Hablando de los dardos del enemigo, ¿no? Una ocasión leí un escritor que hablaba de esto, ¿no? De cuando el enemigo nos avienta los dardos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice el enemigo y cómo responde la fe? O sea, ¿cómo responde alguien que tiene su vida cimentada en la palabra de Dios, ¿verdad? Enraizada profundamente. O sea, alguien que vive la palabra de Dios, alguien que tal vez sabe que no es muy competente, pero que se esfuerza en la santidad. Una vez leí algo que decía así, dice: cuando el enemigo ataca, ¿no? Dice, y el enemigo te manda un dardo y dice: siempre vas a estar enfermo, nunca te vas a sanar, ¿verdad? Dice, y la fe responde: yo sé que en esta vida o en la venidera Dios me va a sanar. Amén. Y ves muchas veces, hermanos, cristianos, ves cristianos amargados por la enfermedad, y de repente ves cristianos que te ministra su vida, porque a pesar de que tienen cáncer, a pesar de que le cortaron las piernas, a pesar de que están imposibilitados, atados a una cama, están siempre glorificando a Dios. Qué tremendo, ¿no? A veces Dios manda, el enemigo te manda un dardo y te dice: siempre vas a ser pobre, nunca vas a prosperar. ¿Y saben cómo contesta la fe, hermanos? Con poco o con mucho, yo voy a glorificar a Dios con todo lo que tenga.
problema es que muchas veces, hermanos, no somos fieles con lo poco que tenemos. Y no somos fieles, por lo tanto tampoco somos agradecidos. Y cuando tenemos un corazón así, hermanos, Dios nunca te va a dar más. Y sabes que, y a lo mejor vas a ser agradecido, y a lo mejor vas a estar contento con lo que tienes y vas a siempre glorificar a Dios, pero a lo mejor así es como Dios siempre te va a tener. Pero lo importante no es cuánto tengas, hermano, sino a quién tienes. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y mira, posiblemente podemos vivir en una chocita hecha de cartón. ¿Qué le hace? Tenemos techo. Pero ¿sabes una cosa? Miren, les voy a platicar algo. Yo siempre digo, tenemos una empresa nosotros, y en esa empresa vendemos equipos de cocina. Yo siempre le digo, yo vendo equipos de cocina que yo no puedo comprar, para que me entiendan, son muy caros. Y en una ocasión fuimos con un proveedor a ver una casa. Hombre, unas casas súper lujosas, quién sabe cuántas recámaras, alberca, y la vista al mar tremenda, y unos paisajes preciosos ahí las casas, ¿no? Y estaba yo ahí viendo, y me puse así, dije, mírale, qué precioso el mar, el paisaje que Dios nos da. Le digo, mira, mi padre hizo todo esto. Entonces le dije, y luego, y mira esta casa, es una mansión, qué preciosa. ¿Cuánta gente trabajó haciendo esta casa? ¿Cuántos millones de dólares se invirtieron en esta casa? Nosotros hemos trabajado en casas, hermanos, que son casas que cuestan 50 millones de dólares. Multiplíquelo por 20. ¿Cuánto es en pesos? Hay otros que están ahí haciendo números, ¿no? Bueno, entonces yo le dije, mira, fíjate, esto es lo que el hombre puede hacer. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre creativo. Y podemos ver, o sea, la creatividad del hombre y las bellezas que el hombre puede construir, como una mansión de esas. Y yo le dije a él, mira, Jesucristo dijo, yo voy al Padre y voy a ir a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los dijera. En otra palabra le está diciendo, no se preocupen, hay lugar para todos. Todos vamos a caber, hermanos. Pero dice, pero yo voy allá al Padre y yo voy a preparar una morada para ustedes. Ahora, hermanos, imagínense, posiblemente tengamos nuestra chocita ahí muy humilde, pero cuando tú mueras y Dios te llame a su presencia, si esa mansión de millones de dólares y hecha por manos de hombres nos hace wow, ahora imagínate la mansión que Dios te está preparando a ti. ¿Qué tal? Así que, hermanos, si eres pobre y te mueres pobre, glorifica a Dios. Y si Dios te da más, sigue glorificando a Dios. Porque el pueblo de Israel, vez tras vez, tú lees toda la Biblia, el Antiguo Testamento, y siempre, vez tras vez, se perdían. Se iban tras los ídolos, tras los dioses ajenos, a fornicar con otras naciones. ¿Y saben cuál era la principal causa? La prosperidad y la bendición de Dios. Muchas veces, por eso muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos, porque sabe que nos va a hacer más daño. Por eso es que siempre debemos estar contentos con lo que Dios nos da.
pero recuerda que nuestro galardón está en los cielos, ¿verdad? Posiblemente podamos vivir escasez, enfermedad, pruebas, ataques del enemigo, circunstancias difíciles, adversidades tremendas. Podemos vivirlas, hermanos, y creo que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, pero que no se nos olvide que esta tierra, esta vida es pasajera. Somos peregrinos, hermanos, por esta vida, pero la eternidad será con gloria, en riquezas, pero no de este mundo, riquezas en Cristo Jesús. Somos coherederos, la Biblia dice, somos herederos juntamente con Cristo y coherederos de la gracia y de todas las cosas, hermanos, de todas las cosas. Allá no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni pobreza, no habrá nada. Todo será plenitud en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Estamos viviendo tiempos ahorita, hermanos, en donde tú y yo, escuchen bien esto que les voy a decir, tú y yo hemos conocido y estamos en el verdadero. Tú y yo hemos conocido y estamos en el verdadero. La palabra de Dios está en nuestros corazones. Y es necesario que nosotros, hermanos, primeramente con nuestro testimonio, vivamos la palabra de Dios para que seamos árbol de vida, que nuestros frutos sean árbol de vida para alimentar a los hambrientos. La Biblia que dice, da de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Y no solamente se refiere, hermano, que vayamos y le demos comida a los pobres, que es bueno y debemos de hacerlo también. Debemos de ir a ver por la necesidad de los que no tienen. Te puedes sentar, Betsy, si yo sé que estás malita, ¿eh? Si alguien tiene problemas ahí, quédense sentaditos, no se preocupe. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, o sea, debemos de ver por las necesidades de los que tienen, de los que no tienen, hermanos. Pero mientras hacemos eso, también tenemos que alimentarlos, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo están hambrientos de que alguien les hable el evangelio, pero alguien que vive la palabra de Dios, no alguien que nada más hace alarde de su fe, pero que no viven la palabra de Dios, ¿verdad? Que viven peor que los del mundo, ¿verdad? Entonces, y es necesario, hermanos, que esa palabra que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros dejemos que Dios abra las compuertas de los cielos y que por nuestro corazón lo abramos para que de nuestro interior fluyan esos ríos de agua viva, hermanos, y que los sedientos puedan beber de las aguas de vida eterna, hermanos, para que la salvación de Cristo se produzca. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucho engaño, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos terribles donde la iglesia está siendo seducida y engañada, no solamente por la iglesia, hermanos, también por políticos o sea, hay tanto engaño, hermanos, que nosotros como cristianos nos estamos desenfocando de lo que debemos de estar enfocados, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Estamos nosotros desenfocados porque estamos bien distraídos con tanto engaño de cuestiones que simplemente nos están distrayendo y nos estamos olvidando de lo más importante. Estamos errando al blanco, ¿verdad? Y dicen que pecar significa errar al blanco. Entonces nosotros estamos pecando, hermanos.
porque estamos distraídos con tantas cosas. Estamos tan enfocados en nosotros mismos. La iglesia, hermanos, se ha convertido en una iglesia narcisista, ¿verdad? Enfocados en nosotros mismos. Todo se trata de nosotros. Yo, Señor, ayúdame, bendíceme, guárdame. Y todo se trata de nosotros. Y nos estamos olvidando de la gran comisión que Jesús nos dejó. Vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. Porque todo el que crea será salvo, ¿verdad? Tendrá entrada a las mansiones celestiales que tiene Dios para ellos. Y el que no crea será condenado, ¿verdad? Vivamos la palabra de Dios, amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, amen a sus esposos y respétenlos. Amemos a nuestros hijos y démosle un testimonio de lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Porque la imagen de que Dios, la imagen que tus hijos van a tener de Dios es el testimonio y la imagen que tú como padres les estés dando a ellos. Si quieres que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios cuando sean grandes y maduros, tienes que amarlos con todo tu corazón y dar tu vida por ellos. Amén. Son tiempos en que debemos de predicar la palabra del Señor. El que gana almas es sabio. Y los que enseñan a las multitudes dice que como el resplandor del firmamento, vamos a resplandecer, hermanos. Vamos a resplandecer porque Dios nos hará resplandecer. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos hoy, Señor, entender que el fruto del justo, Señor, es como árbol de vida. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que los que ganan almas son sabios. Entonces, Señor, yo entiendo que cuando yo gane almas, Señor, aunque yo no esté con un grado escolar de licenciatura, de ingeniería, de arquitectura o de lo que sea, Señor, si yo no soy un empresario, yo sé, Señor, que soy un sabio porque tu palabra lo dice, Señor. Porque he creído tu palabra, Señor, y la estoy aplicando en mi vida. Y la estoy obedeciendo, Señor. Y eso es lo que nos hace sabios en tus ojos. Gracias, Señor, porque dice como resplandor en el firmamento serán nuestras vidas. Tu palabra dice que el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Señor, nosotros seremos como el resplandor en el firmamento porque tú nos harás resplandecer, Señor, en su debido tiempo y en su debido momento, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice y nos afirma y nos confirma que como hijos tuyos, Señor, somos alguien para ti, Señor, y eso es suficiente. Porque no estamos sirviendo al ojo del hombre, Señor. No estamos queriendo ser famosos, Señor, ante los ojos del hombre. Queremos tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Queremos tu favor sobre nosotros. Queremos que tu palabra sea nuestro tesoro, Señor. Y que busquemos el hacer, Señor, día con día, constantemente hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta para nosotros. Oh Dios, que cuando veamos al necesitado en la calle, seamos movidos en misericordia y vayamos y le demos un pedazo de pan, Señor, un vaso de agua, y le ministremos tu palabra preciosa, Señor.
Y no que estemos buscando, Señor, las dádivas solamente y riquezas para deleitarnos en nuestros deleites y pasiones, Señor. Pero que si tú nos das y nos bendices, Señor, abundantemente, que podamos dar, Señor, y bendecir a los que necesitan, Padre. Honrándote siempre con lo que tú nos das, sea poco o sea mucho. Tu palabra dice: has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Así que, hermanos, sean fieles con lo poco que tienen o con lo mucho que tienen. Pero si tienes poco y eres fiel y eres agradecido, Dios te dará más. Pero tienes que ser fiel, porque es lo que dice su palabra: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero mientras tanto, sé fiel. Y que el gozo de su salvación, que el gozo de la salvación de tu Dios sea tu fortaleza. Que tú seas, Dios, mi gozo, Señor. Que el gozo de tu salvación sea nuestra fuerza, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia, Padre. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a cada familia representada en este lugar. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Bendícelos, fortalécelos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ellos, Dios. Úsanos como iglesia tuya, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te damos toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo, allí estás.